La historia de Moisés es una de las narrativas más épicas de la Biblia, llena de fe, milagros y liderazgo. Esta es la historia de cómo un hombre común se convirtió en el líder de una nación, guiado por la mano de Dios. El nacimiento de Moisés. Hace miles de años, en la tierra de Egipto, los israelitas vivían como esclavos bajo un faraón cruel y temeroso de su creciente número. En su temor, ordenó que todos los niños varones israelitas fueran asesinados. En medio de esta oscuridad, nació un niño en una familia hebrea. Su madre, Jocabed, al ver lo hermoso que era, decidió ocultarlo. Durante 3 meses, lo mantuvo a salvo, pero al no poder ocultarlo más, lo puso en una cesta de juncos, la cubrió con brea para evitar que se hundiera y lo dejó a flote en el río Nilo. La hija del faraón, al bañarse en el río, encontró la cesta, y conmovida por el llanto del niño, lo adoptó. Lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, el niño que estaba destinado a morir en las aguas se convirtió en parte de la familia real egipcia. Moisés en la corte de Egipto. Moisés creció en el palacio del faraón, educado en todas las ciencias y conocimientos de Egipto. Aunque disfrutaba de lujos, nunca olvidó su origen hebreo. Un día, mientras observaba cómo un egipcio golpeaba a un israelita, Moisés, indignado, intervino y mató al egipcio, escondiendo su cuerpo en la arena. Cuando el faraón se enteró, Moisés huyó al desierto, temeroso de ser ejecutado. En el desierto de Madián, Moisés encontró refugio en la casa de un sacerdote llamado Jetro. Allí se casó con Séfora, la hija de Jetro, y pasó años como pastor de ovejas, olvidando la vida que había dejado atrás en Egipto. La llamada en la zarza ardiente. Años después, mientras Moisés pastoreaba el rebaño en el monte Horeb, vio una zarza que ardía en llamas, pero no se consumía. Al acercarse, oyó una voz que le decía, «Moisés, Moisés», y al responder, la voz le reveló que era Dios. Dios le dijo, «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Ven, te enviaré al faraón para que liberes a mi pueblo». Moisés, temeroso y dudoso, preguntó, «¿Quién soy yo para hacer esto?». Pero Dios le respondió, «Yo estaré contigo». Moisés, lleno de dudas, pidió que Dios revelara su nombre, a lo que Dios contestó, «Yo soy el que soy». Dios le dio a Moisés señales milagrosas para confirmar su misión y lo envió con su hermano Aarón como portavoz. El regreso a Egipto. Moisés regresó a Egipto y junto con Aarón, se presentó ante el faraón, exigiendo la liberación del pueblo de Israel. Pero el faraón, arrogante y desafiante, se negó rotundamente. Entonces, Dios desató sobre Egipto una serie de plagas, demostrando su poder sobre los dioses egipcios. Primero, convirtió las aguas del Nilo en sangre, luego trajo plagas de ranas, mosquitos y langostas, entre otras. Cada vez que el faraón parecía ceder, su corazón se endurecía y se negaba a liberar a los israelitas. Finalmente, la última plaga llegó, la muerte de los primogénitos. Dios instruyó a los israelitas a sacrificar un cordero sin mancha y marcar sus puertas con su sangre para que el ángel de la muerte pasara por encima de sus casas. Esa noche, conocida como la Pascua, la tragedia golpeó a Egipto, y el faraón, desesperado, finalmente cedió, permitiendo que los israelitas se marcharan. La huida y el cruce del Mar Rojo. El pueblo de Israel salió apresuradamente de Egipto, siguiendo la columna de nube de Dios durante el día y la columna de fuego por la noche. Pero el faraón, arrepentido de haberlos dejado ir, persiguió a los israelitas con su ejército. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, se encontraron atrapados entre las aguas y el ejército egipcio. En ese momento, Moisés, obedeciendo a la orden de Dios, levantó su bastón y las aguas del mar se abrieron, formando un camino seco por el cual los israelitas cruzaron. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos, ahogando al ejército del faraón. Los israelitas, llenos de gratitud y asombro, cantaron himnos de alabanza a Dios por su liberación. Moisés, como líder, guió a su pueblo hacia la libertad.
el monte Sinaí y los 10 mandamientos. Después de cruzar el desierto, el pueblo llegó al monte Sinaí. Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, quien le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que serían el fundamento de la vida moral y religiosa del pueblo de Israel. Mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo, impaciente, construyó un becerro de oro para adorarlo como un dios. Cuando Moisés descendió y vio la idolatría, rompió las tablas de la ley en su ira. Sin embargo, intercedió ante Dios, quien, en su misericordia, renovó su pacto con el pueblo, entregándole nuevas tablas. La misión y el desierto. A pesar de las constantes pruebas y quejas del pueblo, que se rebelaba contra Dios y Moisés, el pueblo de Israel continuó su peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida. Dios les proporcionaba maná del cielo, agua de una roca y protección, pero también los corregía cuando era necesario. Moisés, como líder, enfrentó momentos de duda y desesperación, pero nunca dejó de confiar en Dios. Su liderazgo era probado una y otra vez, pero siempre respondía con fe y obediencia. El fin de Moisés y la tierra prometida. Después de 40 años de caminar por el desierto, el pueblo de Israel llegó a las puertas de la tierra prometida. Moisés, debido a la desobediencia del pueblo en un momento crítico, no pudo entrar en la tierra. Subió al monte Nebo, desde donde vio la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Allí, Moisés murió a la edad de 120 años, y Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. Su legado perduró a través de Josué, su sucesor, quien guió al pueblo hacia la conquista de Canaán. Moisés, el líder que liberó a Israel de la esclavitud y condujo a su pueblo por el desierto, es recordado como uno de los más grandes profetas de la historia. Su vida es un testimonio de la fidelidad de Dios y de la valentía y obediencia de un hombre llamado a hacer lo imposible.